Ya pues sí. Shalom, Shabbat Shalom, amados hermanos, Casa de Israel, que es la virtual Europa, y a los hermanos que nos acompañan de otras naciones. Sean todos bienvenidos, Brujín Jabaín, a esta administración, a esta enseñanza del día de hoy. Comenzamos un nuevo libro. Si cerramos, amado, cerramos los micrófonos y al final compartimos alguna opinión o alguna pregunta de los hermanos. Amén. Toda Raba. Hoy comenzamos un nuevo libro. Hoy comenzamos un nuevo libro, que es el libro de Vayikra, que fue traducido como el libro de Levíticos. Levíticos. ¿Por qué? Porque lo relacionaron con la tribu de Leví, de los levitas, ¿sí? Los sacerdotes. Levítico viene del latín Leviticus. Entonces, la palabra correcta es Vayikra, Vayikra, para allá número 24, desde Bereshit, y la número 1 del libro de Vayikra, que lleva el mismo nombre de la paracha del día de hoy. Vayikra se escribe con las letras Vav, Yod, Kuf, Resh y Aleph. Va de Levítico 1.1 a Levítico 6.7. Bueno, amados, como es costumbre, vamos a hacer un poco de gematría básica de la palabra Vayikra. Vayikra tiene los valores numéricos de Vav 6, Yod 10, Kuf 100, Resh 200 y Aleph 1, para un total de 317. Y si hacemos Mishpar Katan, entonces sumaríamos las cifras y nos da 11. 3 más 1 más 7 es 11, que al sumarlas nos da 2. Y 2 es el valor numérico de la letra Bet. ¿Ya? Bet dice, el pueblo hebreo vivió en carpas hechas de pelo de cabra. Sus carpas estaban divididas en dos, un lado para el hombre y el otro lado para la mujer. El hogar era un lugar de protección y mantenía a la familia a salvo. ¿Recuerdan ustedes la escena cuando Abraham es visitado por los tres ángeles y en uno de ellos el mismo Eterno? Y le preguntan a él, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él dice, está en la carpa. O sea, aquí tenemos la idea de que estaban divididas y ella estaba, según eso, atrás de ellos, ¿ya? Pero ellos no la podían ver porque ella estaba en su lugar. La letra Bet representa una tienda, representa una casa, así que, bueno, tengamos eso en cuenta. Es el número 2. Vemos que esto también nos representa ya la casa, el templo del Eterno, ¿verdad? Ya construido para comenzar a hacer los sacrificios y las ofrendas. Esta parasha comienza con el verso 1, Levítico Vayikra 1.1. Dice, Vayikra el Moshe Vaidaber Yahweh, Elav Meohel Moed Lemor. Vayikra el Moshe Vaidaber Yahweh, Elav Meohel Moed Lemor. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo. Con ese verso empieza y sabemos que las parashot comienzan casi siempre con la primera palabra. Bueno, este Vayikra, ¿sí? Este llamado, quiero hacer una introducción acerca de esto que es importante. Es bueno leer la parashá y decir, bueno, sí, el Eterno llamó a Moshe y qué de mí. Pero amado, yo quiero decirte en el día de hoy que ese llamado también es para ti y para mí. Este Vayikra, este llamado es también para nosotros, ¿sí? Esta palabra karaf viene de karaf, de llamar. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Y qué tiene que ver contigo o conmigo? El Eterno nos ha llamado a ser un reino de Kohanim. Primera de Kefas 2.9. Recuerdan que es muy conocido ese verso. Nos dice que Él nos ha llamado para ser un reinado de Kohanim, de sacerdotes. O sea que ese llamado no solamente lo podemos aplicar en esta parasha para Moshe, sino que ese llamado lo está haciendo el Eterno. Y estamos viendo los resultados de ese llamado a través del sonido del shofar que experimentan los hermanos de la casa de Israel que están en todas las cuatro esquinas de la tierra, cuando comienzan a sentir ese amor por el hebreo o por una canción en hebreo o por el idioma hebreo, así que el Shabbat, ¿sí? Eso es el llamado que el Eterno está haciendo. Pero ahora nosotros que hemos entrado ya a su redil, que hemos entrado a ser parte de su rebaño, de su pueblo, ese llamado hay que tener muy en cuenta qué es lo que quiere el Eterno hacer de nosotros o con nuestras vidas.
Muchos pierden ese llamado por falta de acercamiento, y de eso se trata esto de los korbanot, porque a partir de aquí, de esta paracha, se comienzan a dar los korbanot, que es la palabra para las ofrendas. ¿Sí? Viene la palabra korban o karaf, que es acercarse. Bueno, Apocalipsis 3:20, ¿qué nos dice? Ese llamado. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se trata, la relación que tiene el Eterno. Siempre lo ha querido, acercarse a nosotros. Y ese es el propósito de estos sacrificios, comenzar con un orden. No podemos acercarnos al Eterno de la manera que queremos, sino que ya después de todo esto que hemos visto a través de las ofrendas, de traer todos los utensilios, de prepararlo, todo con detalle, ya está todo listo. El Eterno quiere hacer lo que nos acerquemos de una manera correcta hacia Él. Sabemos que el Eterno todo lo sabe, y sabíamos y sabe Él que nosotros íbamos a fallar. O sea que de esta manera Él planteó las cosas para llevarnos, como dice la palabra en el Brit Hadashah, que la Torah fue un ayo que nos acercó al Mashiach. Bueno, entonces el Eterno habla desde el lugar de reunión, justo cuando entramos en comunión con Él. O sea, cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Eterno en oración, en nuestro momento de acercarnos a Él a través de la oración, de la exaltación, ese es el momento, ese es el lugar de comunión con Él. Efesios 4:11 al 16 nos dice algo bastante interesante. Y si tú quieres, puedes ir conmigo. Efesios, el Jaefesin 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo, o sea, tú y yo, nosotros, concertado y unido entre sí, si por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ese llamado es con ese propósito de que nosotros nos preparemos para recibir lo que Él nos ha llamado a hacer. Como vimos, hay ministerios que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, y es para la construcción de ese mismo templo. Dice que nosotros somos rocas vivas, ¿cierto? Que hacen parte de ese templo. Entonces tenemos que comenzar a conectar los puntos, los cabos, de qué relación tiene todas estas parashot con nuestra vida y con el Mashiach. Por eso, el objetivo de los sacrificios es el buscar nuestra cercanía con Él. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos allí. Segunda de Timoteo 1:9, amados. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo 1:9? Quien nos salvó y llamó, ¿sí? El llamado con llamamiento santo, kadosh, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yahshua antes de los tiempos de los siglos. O sea, el Eterno siempre ha querido tener una cercanía, que nosotros escuchemos su voz y la obedezcamos. Y ahí mismo en 2 Timoteo 2:1 al 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Mashiach Yahshua, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Mashiach. O sea, que ese llamado viene también con sufrimientos, con cosas, pero somos equipados para poder resistirlo. Amén. Entonces, ese llamado es para llevar la obra a cabo. Bueno, Teshuvah es esa cadena o ese enlace que nos lleva a nosotros a tener esa comunión con el Eterno. Una Teshuvah, que es la palabra para arrepentimiento, en hebreo, Teshuvah, arrepentimiento, en español, dice, y la tefilá es la palabra para oración. Estas dos cosas unidas son las poderosas armas
que Elohim nos dio para acercarnos a Él. Sí, porque ahora decimos, bueno, ¿y por qué tenemos que estudiar esto? Sabemos que este libro es muy poco estudiado en el sistema religioso, ¿verdad? Es bastante complicado. Yo me sincero con ustedes. Esto es bastante difícil. Este tema de los Kohanim, todos los rituales y esas cosas, como que abruman de un momento a otro, pero es necesario que nosotros pongamos toda nuestra atención a poder entender. Pidámosle al Eterno, Padre, enséñanos qué nos quieres tú hablar a través de la conexión que hay con cada utensilio dentro del Mishkan, qué tiene que ver con mi vida, qué es lo que tú quieres que aprenda aquí, y cómo todo eso está conectado con el libro de Hebreos en el Brit HaShah, en el Nuevo Pacto. Es importante que pongamos toda nuestra atención, todo nuestro esmero en entender, ya que vamos a comenzar. Mañana ustedes van a poder observar paso a paso todas las aliyot con los pastores y ministros de EMS Shalom. Pueden ver cómo se explican estas cosas. ¿Ya? Yo aquí voy a dar como algo muy superficial, pero es necesario que comencemos a entender, que pongamos todo nuestro empeño para entender estas cosas, porque anteriormente no lo poníamos cuidado a eso, lo pasábamos por alto. Podíamos comenzar a leer, pero nos aburría. Eso no es para mí. Ahorita vivimos en la gracia. O sea, ya no necesitamos estar aprendiendo cómo se hace, qué hay que cortar, por qué. No, eso todo tiene un contexto profético y espiritual. Bueno, hay 6 tipos de ofrendas o sacrificios. En esta paracha se van a ver 5. Usted normalmente va a escuchar que se hablan de 5, pero si vamos a Vayikra 7:37, que esto pertenece ya a la próxima paracha, que es la número 25, y van muy conectadas. O sea, de aquí hasta el capítulo 19 de Vayikra, todo tiene que ver con los rituales de sacerdotes. Pero esta paracha con la próxima, que es Saf, y ordenarás y mandarás. Recuerda Tetzabe, cuando le dice y mandarás. De allí viene esa palabra Saf, esa es la raíz. Entonces, si vamos allí, dice la palabra Sot HaTorah, la Ola, la Minja, Bela Hatat, Bela Hasham, Bela Miluim, Al Sebach, Hashlamin. Aquí están enunciadas, numeradas las ofrendas, un total de 6. ¿Ya? Esta última, esta de Bela Miluim, es acerca de la consagración. Es la ofrenda por la consagración a los Kohanim. En una de las parachas anteriores vimos cómo el Eterno le ordena a Moshe, esto es lo que vas a hacer cuando ya los viste, cuando vayan a ponerse su vestidura y todo, ustedes tienen que hacer todo este proceso, paso a paso. Y hará una consagración para ellos, un sacrificio especial para consagrarlos. Bueno, entonces dice, esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de la dedicación y el sacrificio de ofrendas de shalom. En esta parashá estaremos tratando 5 de ellas. 1, la Olá, que es ascensión. Minja, que es oblación. Hatat, que es por el pecado. Hasham, que es por la culpa. Shelamin, que es de paz. Y la Miluim, que la mencionamos anteriormente, es la de consagración. Pero vamos a ver 5. Todas las ofrendas tienen que ver con nuestro don Yahshua Mashiach y por consiguiente con nuestras propias vidas, amados. Bueno, en esta parashat, que tengamos en cuenta, no necesitamos aprendernos de memoria todos los mandamientos que hay, pero sí podemos decir, bueno, ahí hay una cantidad específica, que son 16 mandamientos en total, que van de los 613, ¿no? Del 115 al 130, de los 613 mandamientos que se encuentran en los 5 libros de la Torá. Los holocaustos y las ofrendas, los korbanot, palabra hebrea para holocaustos, ofrendas, korban. Como les dije, se escribe con Kuf, Resh, Baf y Nun final. Y la palabra en plural, Korbanot, terminando con una Baf y una Taf. Korban. Para los que les gusta estudiar y anotar, Korban es el Strong o el Lexicon H7126. ¿Sí? Y esto quiere decir, Korban es algo acercado al altar. Ese es el propósito del Corbán, acercarnos al Eterno. Bueno, dentro de esta ofrenda de Olá, que es el Strong 5930, y ustedes van a encontrar otros significados ahí. Olá se escribe con Ain, Lamet, Hei. La Olá, holocausto, ofrecer holocausto,
quemar, subir. Habían ofrendas de ganado vacuno, como podemos observar, amados, el toro, el buey, el becerro, que es el toro, pues es el papá, el becerro es como el chico, el baby, y la vaca, pues es la femenina de ahí, ¿no? De este grupo vacuno, de los que se ofrecían. También tenemos el ganado caprino, donde estaba el macho cabrío, que es el padre, el cabrito, que es el bebé, y la cabra, que es la madre. También tenemos el ganado ovino. Dentro de este grupo se encuentra pues el carnero, que es el papá de los corderitos. Los corderitos que son los bebecitos y la oveja que es la madre. También vemos acerca de las tórtolas o palominos. Dentro de las aves se encuentra la tórtola que es más menudita, tiene otro color, otra apariencia, y el palomino que es más grueso y de otro tipo de color. Comenzamos con la ofrenda de Minjá. Ofrenda de Minjá, la ofrenda de cereales. Significaba una dávida hecha al Eterno. Consistía en productos vegetales que eran la principal alimentación del país. La harina, el aceite, los cereales, el vino, la sal, el incienso. Al ser presentados al Adón, aparte era quemada sobre el altar y el resto pertenecía al Cohen. Representan el trabajo y o el esfuerzo del hombre. Esta ofrenda Minjá. Vamos entonces con la primera, que es Olá, también conocida como holocausto. Esa palabra holocausto nosotros toda la conocemos por la historia que ha vivido el pueblo de Israel. Hay películas hechas acerca de esto y ustedes saben, sabemos qué sucedió con los cuerpos de los hermanos de casa de Judá. Bueno, también conocida como holocausto, que significa todo completamente quemado. Este tipo de ofrenda era completamente consumida por el fuego en el altar. Podría traerse como señal de reverencia a Yahweh, petición de algo, exaltación a Yahweh, reconociendo su suprema autoridad, potestad y poder. Antes de la entrega a la Torá, por medio de Moshe, era la ofrenda por excelencia de los patriarcas y los antiguos. Por ejemplo, amados, recordemos el caso de Caín y Abel, las ofrendas que ellos trajeron. ¿Ya? No, Noah, cuando salieron del arca, cuando ya pasó y las aguas descendieron, ¿qué hizo? También cogió de los animales puros e hizo sacrificio. Ahora, en Génesis capítulo 8, eso está ahí, lo pueden leer. Abraham también hizo cierto tipo de ofrendas al Eterno, en el capítulo 12, 13 y 22 de Bereshit. Yitzhak también hizo este tipo de ofrendas al Eterno en los capítulos 33 y 46 del libro de Bereshit. Jacob también hizo ofrenda en ese mismo capítulo 33 y 46. El mismo Moshe, antes de que el altar, el Mishkan, fuera construido, también hizo varios tipos de ofrendas. Bueno, el significado, amado, de quemar toda la ofrenda es decirle al Eterno: todo mi ser está dedicado a ti. Esto representa una entrega total. Así como todo este animal es quemado, ustedes pueden imaginar, todo este animal iba a ser quemado, iba a ser ofrecido, sube en ascensión a las alturas en el altar. Yo entrego todo de ti, de mí, para tu servicio. Eso es lo que significa esta ofrenda de Olá, de holocausto, que era completamente todo quemado. Asimismo, el Eterno quiere que nuestro cuerpo, nada se quede para el mundo, nada se quede para otro tipo de actividad, sino que Él quiere todo de nosotros. Y asimismo debemos nosotros tratar de traernos y elevar nuestra vida en ofrenda al Eterno. Era considerada una ofrenda de gran honra, puesto que el oferante, ¿sí? La persona que ofrecía esta ofrenda, valga la redundancia, no obtenía nada de la carne para sí, sino que todo era hecho como exaltación a Yahweh. Esta ofrenda no tiene que ver con pecados directamente. Bueno, características de esta ofrenda de Olá. Representa la vida del hombre. Representa la vida del hombre, podía ser de ganado ovino, una cabra o un cordero. De ganado vacuno, un novillo. Estos animales tenían que ser sin mancha, sin defecto. ¿Ya? Eso representa ¿a quién? A nuestro Adón, que él fue esa ofrenda completa, sin defectos ni sin pecado. Esto todos machos, ¿sí?
se derramaba la sangre. Vemos como el ritual que ellos, los sacerdotes de los Kohanim, después de degollar al animal, rociaban la sangre alrededor del altar y se quemaba totalmente. La cabeza, las entrañas, las patas, los trozos y la grasa. Significa una entrega total, como ya había dicho, del creyente a Elohim. Que nuestras vidas sean de completa entrega al Eterno. Dice la palabra, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojas, la obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá, porque por el fuego se revelará, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento que es nuestro don Yahshua Hamashiach, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque Kadosh es el templo de Elohim, el cual son ustedes. Mire que todo esto es profético. Todo lo que estamos viendo en sacrificio, el templo, Mizcán, tiene que ver con lo que el Pablo era un conocedor de la Torá. Y estas palabras están específicamente hablando de esa ofrenda y de ese templo que somos nosotros. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal, espiritual y consagrémonos, ¿sí ven? Aquí, hola, hola, completamente por respeto a Elohim. Segunda de Corintios, capítulo 7. Continuamos con la ofrenda de Minja. Esta está en Levíticos 2, 1, 2. Y también se habla con respecto a esto en el capítulo 12 de Levítico. Minja se escribe con la letra Mem, Nun, Het y Hei. Minja. Es el Strong 4503. Ofrenda en sacrificio, usualmente sin sangre y voluntaria. De grano es oblación, ofrenda, presente, sacrificio, tributo al Eterno. Recordamos las fiestas de las cosechas, por ejemplo. Esto nos trae a colación las fiestas de las cosechas, porque es una ofrenda de cereal. ¿Cuáles son esas tres fechas que cada hombre debería subir a Jerusalén por año? Pues son las fiestas de la que viene, que es Pesach, Shavuot, que se celebra 50 días después, y Sukkot, que ya viene en los meses de septiembre y octubre. Esta ofrenda significa la consagración de los frutos de la labor del hombre a Elohim, reconociendo de esta manera la provisión de Yahweh a su canasta familiar. ¿Sí? Tehilín 37:25 hace una relación con esto. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Asimismo, nosotros cuando venimos con ofrenda delante del Eterno, le estamos diciendo, Padre, gracias, toda rabá porque tú me has proveído. Y esta profecía o esta palabra en el libro de Tehilín de Salmos se cumple en mi vida. Toda rabá abacados, porque no mendigo pan, porque nunca me falta nada. Baruch Hashem. Entonces nos demuestra la fidelidad de nuestro abacados para con su pueblo. Continuamos con la minja. Dice que este tipo consiste de una ofrenda vegetal que puede ser de una cantidad de harina, un puñado, tortas cocidas en horno, sartén o cazuela. Si se traía solo la harina, había que ponerle un poco de incienso. Levítico 2:1. Si se traían tortas u hojaldres cocidos, no era necesario. Bueno, ninguna levadura podría traerse en este tipo de ofrenda. La levadura es sinónimo de corrupción, de decaimiento, de pecado, ¿cierto? En el Mishkan, la presencia de Elohim podía experimentarse con una intensidad muy fuerte. El Elohim de la vida no puede estar en un lugar donde hay muerte o corrupción. En Mateo 5, 23, 24, vamos allí, Mateo 5, 23, 24, nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, ese es nuestro don Yahshua Hamashiach hablando y aplicando lo que vemos aquí en el antiguo pacto. Entonces, ¿cómo nos están diciendo? Es que el antiguo pacto es para los judíos, eso no es para nosotros. Ahorita nosotros vivimos en la gracia,
¿Qué hace el Eterno enseñándonos esto? Si esto tiene relación con la cuestión de nuestras ofrendas, de la limpieza de nuestro corazón, de salir de toda amargura, de tristeza, de ira, de odio, de rencor. Eso es lo que quería el Eterno. ¿No? ¿De qué le sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros poner una ofrenda en el altar, traer una ofrenda y por dentro estamos mal? Nada sirve, no funciona. Bueno, ninguna levadura podía traerse. Eso quiere decir, pues, si tú tienes alguna cosa contra tu hermano, entonces el Eterno dice, pues deja tu ofrenda ahí. Mire que no dice llévesela, dice déjela ahí, déjela tranquilito, usted la va a dar, pero primero arregle la situación con su hermano, en su corazón. Mire lo que tiene todas heridas, entonces arregle eso primero. El pecado y la muerte son las dos cosas que no son parte ideal del Elohim y que nos separan de él. En su Mishkan no podía presentarse la muerte, pues él es la existencia y la vida misma. Acepta mi oración como ofrenda de incienso, decía el rey David, mis manos levantadas como sacrificio vespertino. Esto tiene relación con esta ofrenda de Minjá, pues se hacía en la mañana y en la tarde. La ofrenda de Minjá no tiene que ver con pecados en lo absoluto, nada de pecados es mencionado en todo el capítulo 2 de Levítico, y cualquiera podía voluntariamente traer una ofrenda vegetal. Al ser la harina o tortas cocidas algo más económicamente alcanzable para muchos, la minjá era el holocausto de las personas de bajos recursos. En esta semana hablábamos acerca de eso, porque Miriam y Joseph trajeron el niño al templo y trajeron 2 palominos y lo relacionaban con personas que eran pobres. Pues hablando con una hermana casualmente acerca de eso, decía que, bueno, el niño estaba, después de los 40 días que la madre ya cumplía lo de la purificación, después de hacer el Brit Milá al niño, tenía que volver a casa y completar los 33 días, 40 días, y después de 40 días volver al templo para presentar los palominos. Bueno, en ese tiempo, y aquí se descarta, quiero hacer ese paréntesis, hablar de lo de la Navidad y que vemos al niño ahí en el pesebre. Y estas cosas pues nos enseñan de que realmente el niño no estaba en el pesebre. Cuando esto sucedió pudo haber sido mucho después, o pudo ser mucho antes, porque los Reyes Magos aún no habían venido. Atando cabos, ¿no? Los Reyes Magos, lo que llaman pues los Reyes Magos o los sabios, que trajeron esas ofrendas al niño, pues eso, trajeron oro, mirra e incienso. O sea, con eso que trajeron de oro, pues habían podido dar una ofrenda mejor. Esto da la sensación de que ellos aún no habían venido y que el niño estaba grande antes de cumplir los 2 años cuando se dio el decreto de que acabaran con los niños menores de 2 años, ¿verdad? Entonces, podemos sacar esa conclusión. Si ellos trajeron esos palominos porque aún no poseían los recursos necesarios o suficientes para traer esa ofrenda. Entonces, si los reyes, si esos sabios hubieran traído esa ofrenda, tal vez habían podido dar lo que se pedía para esto, ¿verdad? Bueno, esta ofrenda también tiene antecedentes previos a la entrega de la Torá a través de Moshe. Se nos informa en Génesis que Caín ofreció una ofrenda de minjá, pero no fue vista con buenos ojos por su actitud al hacerlo, lo contrario de su hermano Abel. O sea, la actitud de corazón. Recuerden que cuando el Eterno comenzó a pedir allá en Terumá, ¿sí? La paracha de Terumá, que vengan con corazón dispuesto. Y esto lo conectamos con el nuevo pacto, donde nos dice Shaul de que lo que demos, démoslo con gozo en nuestro corazón, porque Yahweh ama al dador alegre. Todo aquí trata de dar las cosas con amor. Si no lo vas a hacer, como decía el hermano Carlos ahora, si realmente no lo estás haciendo por obligación, ni lo hagas, porque no sirve de nada. ¿Okay? Podemos aparentar, ¿verdad? Pero el Eterno lo está viendo todo. Es como decirle al Eterno, todo es tuyo, todo te pertenece con esta ofrenda. Entramos a la ofrenda de Shelamín. Shelamín es ofrenda de paz. Esta ofrenda se traía voluntariamente para expresar gratitud por algo recibido en Yahweh, por simplemente estar muy conforme sobre cómo la vida del oferante estaba marchando, como expresión de estar muy bien con su familia y con Elohim. La ofrenda de paz no tiene que ver con pecado, sino con regocijo y estar bien delante de Elohim. De esta ofrenda, parte de la carne y las grasas eran quemadas sobre el altar, otra parte, la espaldilla, era del Cohen, y lo demás era para que el oferante y sus invitados comiesen delante de Elohim,
con la condición de estar ritualmente puros. Levítico 7, 12 al 20, que corresponde a la parashá Saf, pero nos da información. Este tipo de sacrificio podía ser ofrenda de agradecimiento, Corbán, Todá, ¿sí? Corbán, Todá, que llaman ofrenda de votos u ofrenda voluntaria, que se verá en la siguiente parashá, la parashá Saf, parashá número 25. Algunos rabinos consideraron a la ofrenda de agradecimiento la mayor de todas, haciendo referencia al Salmo 50, donde dice: el que ofrece sacrificio de gratitud es el que me honra, y el que enmienda su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Salmo 50, 23. Lleguemos ante él, amados hermanos, con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Cuando cantemos, cantemos de corazón, con alegría, con gozo, ¿verdad? Porque el Adón es el gran Elohim. Él es el gran rey sobre todos los dioses. Salmo 95, 2, 3. ¿Qué nos dice Salmo 95, 2, 3? Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Yahweh es Elohim grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Veíamos en la diapositiva anterior que decía que es una dedicación, es como decirle al Eterno: todo es tuyo, todo te pertenece. La ofrenda de Shalom es también preexistente a la entrega a la Torá, ya que se puede encontrar en Éxodo 24:5, antes de que las regulaciones de los sacrificios fueran recibidas. Éxodo 24:5 dice: y envió jóvenes, bueno, ahí está escrito, designó algunos jóvenes de entre los israelitas para que presentaran ofrendas quemadas y sacrificaran bueyes como ofrendas de bienestar para Yahweh. Yahshua es nuestra paz. ¿Sí? Él dijo en la palabra: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso está en Yohanan 14:24. O sea, mire cómo todo esto se relaciona. Él es todo. Él es todo. Entonces, tiene que ver con todo esto. Y Él es nuestra paz. Entonces, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Está en Hebreos capítulo 12, 14. Vamos con la ofrenda de Hatat. Hatat se escribe con Het, Tet, Aleph y Taf. Hatat. Ofrenda de purificación o de pecado. Esta ofrenda es generalmente relacionada con pecados de hierro de una persona, ¿sí? Una persona común, o el sumo Cohen, el Sanedrín, o sea, los levitas, los que componían los príncipes, o un rey o un príncipe de la tribu. Sin embargo, también era ofrecida en ocasiones en donde no había pecado del oferente, como el caso de la mujer parturienta. Es ver Levítico 12:8. ¿Qué nos dice esto? Levítico 12:8 dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocaustos y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Fue el caso de aquel que hacía voto de nazir, o sea, nazareato. Debido a esto y basado en estos textos hebreos, se le ha dado también el nombre de ofrenda de purificación. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en Pablo que le dijeron que estaban hablando mal de él, que él estaba evitando que se circuncidaran los niños, que estaba enseñando en contra de la Torá? Y Jacob, el hermano de Yahshua, le dice que vaya y se purifique y se lleva unos cuantos con él. Entonces, este es el tipo de ofrenda que estaba haciendo Shaul. La sangre del sacrificio de Hatat era tomada por el sumo Cohen y se rociaba hacia el velo que dividía el lugar santísimo. Esto era hecho en el caso que el pecado de hierro hubiera sido cometido por el mismo sumo Cohen o por los Coaní. En el caso de un pecado de una persona común, como tú y yo, o un príncipe, solo se aplica la sangre al altar del holocausto, que estaba afuera del Mishkan. Levítico 4, 22 al 30. Usted puede leer ahí. La explicación dada a esta diferencia es clara. Mire, el primer caso, el pecado se consideraba más grave. ¿Por qué? Porque era el mismo Cohen. Y hacía una impurificación ritual más severa en el tabernáculo, por tratarse de figuras públicas relacionadas con la fe y el culto del pueblo.
El rey era más una figura política y no tanto religiosa. Y el israelita común no tenía el nivel de responsabilidad que un Cohen, Gadol, o el Sanedrín, o los Coanim. La Parashá nos enseña aquí el principio que un pecado, ¿sí?, de un líder religioso tiene más impacto y consecuencia espiritual, que Yahweh nos libre de ser piedra de tropiezo o causar daños a otros desde posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque todas las miradas están puestas en él. La expiación hecha al altar, al velo, a los cuernos del altar del incienso y del holocausto deben ser entendidas en su contexto. Esta explicación era una purificación ritual del pecado. El pecado contamina ritualmente el lugar y debe ser purificado con esta ofrenda. ¿Para qué? ¿Cuál ofrenda? Hatat. Que la presencia de Elohim no vaya tarde o temprano a abandonar el Mishkan, porque el pecado nos separa de Elohim. Y era necesario hacer este ritual para purificar las cosas del Mishkan. La ofrenda de Hatat, en el caso del israelita común, podía ser de 2 palominos e incluso de harina, que era quemada juntamente con las ofrendas de ascensión. El pobre también debía traer esto si había cometido una falta grave inadvertidamente o por olvido. ¿Cuántos de nosotros podemos haber cometido errores, pecados, cuando estábamos en el sistema religioso, pero no lo sabíamos? Entonces, ahora que nos damos cuenta, dice que el Eterno va a demandar más a aquellos que se les revela más. Pero cuando estábamos en ignorancia, pues el Eterno pasa por alto esos pecados, pero sabemos que la ignorancia es un pecado también. O sea, nadie se salva por ignorante. Pero por eso el Eterno da la oportunidad de que nos acerquemos a través de, a Él, a través de su palabra. Y esa conexión es nuestro don Yahshua Mashiach, quien hizo el sacrificio, o sea, la ofrenda perfecta, para que nosotros pudiéramos conectarnos con el Eterno. Bueno, cuando se cumplieron los días, dice la palabra en Lucas 2, y hablábamos esa semana de esto, dice, de la purificación de ellos, o sea, del niño y la madre, conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Yahweh, así como está escrito en la Torá de Yahweh. Todo varón que abre la matriz será llamado Kadosh a Yahweh, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Yahweh, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Mire, si es que si el nuevo pacto hubiera sido Nuevo Testamento, hubiera sido otra ley, entonces estas cosas estaban de más decirlas allí. ¿Por qué el autor, el escritor, llega y pone estas cosas ahí? Porque es que él vino a cumplir, él no vino a abolir. Por eso nos está mostrando a través de estas escrituras lo que el Eterno desde que nació está cumpliendo la Torá. Seguimos con la Hasham, con la ofrenda de Hasham. Se escribe con Aleph, Shim y Men final, Hasham, llamado sacrificio de culpa. Se ofrecía cuando se tenía que hacer restitución al haber causado un daño a un hermano israelita, defraudándole con bienes su confianza, haber hurtado o haberse metido con las cosas consagradas al Eterno. Aquí hay que tener muchas cosas en cuenta. De pronto nos ha pasado a nosotros, que hemos permitido, ¿cierto? Hemos permitido la confianza a otras personas y nos han traicionado. Hemos podido abrir nuestro corazón y pudimos haber tenido la sensación de confiar en esas personas o se presentaron de esa manera, cumplimos como le pasó o nos pasó a nosotros, se ponen y dicen que son creyentes, ¿verdad? Y te ofrecen cualquier tipo de ayuda. Soy un oído para ti. Pero después te das cuenta que te han dado la espalda y que has sufrido esa traición, digámoslo así, de confianza. Como decía un dicho allá en la tierra, le damos la mano y se toman el codo. Le abren la puerta de la casa y se meten a la cocina. Entonces, todas esas cosas pueden pasar a nuestra vida. Entonces, ese sacrificio de culpa debería hacerse por este tipo de faltas, por pecados por ignorancia, falsos nombres, doctrinas, comidas. Anteriormente, ¿cuántos de nosotros estábamos comiendo las cosas que no eran permitidas? Y aún creyentes se nos enseñó que sí podíamos porque el Eterno vino a cambiarle el ADN al marrano, ¿verdad? Entonces, estas cosas se tenían que incluir en este sacrificio. Esta ofrenda siempre está relacionada con pecados. Al haberse arrepentido, el hombre debe devolver completamente de lo que defraudó
de cosas sagradas o su prójimo y añadir un quinto más, una quinta parte. No es solamente, Padre, te pido perdón, gracias porque tú eres bueno, y dejamos a la persona afectada sin retribuir, si hay la oportunidad, porque muchas veces puede ser que esa persona ya no esté, ¿sí? Y no haya la oportunidad de ir a esa persona y pedirle perdón. Pero entonces, si está la oportunidad de hacerlo, hacer la restitución y pedir perdón, primeramente al Eterno. Isaías 53:10 es un gran ejemplo. Nuestro Yahshua Mashiach es nuestro Hasham. ¿Por qué? Porque él quien fue que hizo la expiación por nosotros. Se hizo culpable en nuestro lugar. Amén. La ofrenda de Hasham enseña claramente que un pecado contra nuestro prójimo es también contra Elohim. Recuerden que eso está así. Están los 10 mandamientos, las 10 palabras, y está dividido. Los primeros 4 para Elohim y los demás, nuestra relación con el prójimo. O sea, hay más énfasis en nuestra relación con el prójimo que los 4 primeros con Elohim. Pero todos están ligados. Como dice también en el Nuevo Pacto, que cómo podemos amar a Elohim que no vemos, si no podemos amar al hermano que vemos. Bueno, esto expresa también el verdadero arrepentimiento. Debe buscar devolver el daño cuando es posible y dar muestras de no volver a hacer otra vez eso. Nuestro arrepentimiento para con Elohim no anula nuestra necesidad de reparar el daño hecho si es necesario. Tanto la ofrenda de Hasham como la anterior de Hatat son innovaciones de la Torá, sin precedentes en la vida de los patriarcas o previo a ellos. Únicamente tiene sentido en la vida con un Mishkan o templo en pie. Esto debido a que su tarea principal es purificar ritualmente o cubrir ritualmente el altar y el mobiliario del templo de las impurezas y pecados de los hijos de Israel. Hoy en día, con genuina Teshuvah, amados. ¿Sí? Hoy en día, y no hay templo, pero somos parte de ese templo. O sea, que debemos hacer ese Teshuvah. En el caso de los sacrificios que hablan de expiación, ya hemos dicho que en este caso la palabra expiación debe entenderse primeramente como cobertura, capar, ¿sí? Cobertura de protección o purificación ritual del mobiliario del templo y del oferente, o sea, la persona que trae la ofrenda, para poder acceder al lugar de la presencia del Eterno. Ahora, alguien podría preguntar, ¿cómo trabajaba este tipo de expiación? ¿Qué enseñaba la simbología o qué tenía relación esto a cada israelita antiguamente y a nosotros el día de hoy? Veámoslo a continuación. Como hemos mencionado en parachot anteriores, la trascendencia de Elohim, su inmortalidad, su pureza y su santidad hacen que estemos muy alejados de él, ¿verdad? Porque tendemos al pecado. Recuerda lo que cuando el pueblo se tiró al becerro de oro, cuando vino Moshe y habla con Aarón, es que este pueblo es tirado a hacer el mal, le dijo. Si nosotros somos tirados, inclinados a hacer el mal, entonces al haber un lugar con la presencia de Yahweh, con una intensidad tan fuerte, ciertos procedimientos deben realizarse para acceder a su presencia y para purificar las impurezas y pecados de los hijos de Israel. Elohim es un Elohim de orden, por eso él establece este tipo de cosas al pueblo de Israel para que seamos, digamos, adquiriendo esa santidad a través de procesos, no de una vez. ¿Sí? Eso era antes cuando el pecado no había entrado, pero una vez entró el pecado, ese fue el propósito de Elohim, acercarse a nosotros a través de estos mandamientos, ¿ya? Que para nosotros y para el ser humano es muy difícil seguir órdenes, acatar leyes, acatar normas. Es algo que no va a la par con el ser humano. Siempre estamos tratando de evadirlos, ¿verdad? Los sacrificios de animales no eran para borrar o quitar pecados. Esto no lograba la sangre de un animal, amados. Solo la sangre de Yahshua, nuestro Mashiach, pudo hacer esto. Eso lo vemos en Hebreos 9:12. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Baruch Hashem. Solamente. El Eterno escoge este sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque el animalito era algo que se parecía, digamos, a nosotros. Era de carne y hueso,
tenía sus entrañas, ¿cierto? Muy parecidas a las de nosotros. Y todo el procedimiento, lo que el Eterno decía, ustedes van a quemar esto, van a separar esto, van a partir esto, no van a hacer esto. Todo era con la intención de que nosotros nos viéramos reflejados en ese animal, ¿verdad? Muchos pueden pensar, ¿no? Porque ese Dios, como así lo catalogaron algunos los llamados padres de la iglesia, dijeron que el Elohim del Antiguo Testamento era malo y el Dios que vino en el Nuevo Testamento es bueno. Entonces pueden decir que es muy cruel lo que está haciendo, matar un animal. ¿Por qué poner un animal inocente? Pero eso es precisamente el Eterno lo que quiere mostrar a nosotros, su misericordia, porque ¿qué es más importante para el Eterno? Tu vida, ahí te está demostrando su amor, ¿sí? Que tu vida es más importante. Claro, él creó todo, pero está poniendo en lugar, porque Él ama su creación, ¿verdad? Pero está poniendo en lugar tuyo, dándote la oportunidad de retornar a Él en un animal, ¿verdad? Te pone un animal como sacrificio, para que te vieras ahí, para que se vieran allí, poder decir, yo soy culpable, pero este animal inocente está siendo sacrificado por mí. Y todo eso está apuntando al sacrificio perfecto de nuestro Adón. Entonces, seguimos. La sangre nunca era aplicada a la persona, sino al altar. Pocas excepciones a esta regla, como la ofrenda de las consagraciones, ¿sí? Que el lóbulo, que el pie derecho, que el dedo abajo, ¿sí? Esto debido a que el altar en las sociedades antiguas era visto como un punto de contacto con la divinidad. La Torá nos dirá que todo lo que el altar toque es santificado. Ustedes se acuerdan haber leído esto, ¿verdad? Que lo que tocara el altar era santificado. Lo que es ofrecido en el altar es elevado como ofrenda a Elohim. En el holocausto, por ejemplo, un hombre se acercaba. Recordemos que la palabra corbán precisamente viene de la raíz para acercarse, karaf. A Elohim a Elohim en su lugar santo. Al imponer su mano sobre el animal, esto era, bueno, ahí está más adelante. Al poner la mano sobre el animal, la persona que traía para hacer el sacrificio tenía que poner la mano sobre el animal que iba a ofrendar. Él se identificaba plenamente con él, lo que les acabo yo de decir. A partir de la imposición de las manos, simbólicamente ocurría una transferencia de identidad. Aquí ocurría lo siguiente, amados, pongan cuidado. Identificación. La persona era el animal. Debería de morir. Debería de morir. ¿Quién? La persona misma. Se estaba viendo ahí. Yo debería estar en lugar de ese animal. Y ese animal va a ser sacrificado por mí. Ahora imagínese usted, amado. De pronto usted dice, no, pues no siento nada. Pero pongámoslo ahorita actualmente. Usted tiene una mascota en su casa. Por ejemplo, las gallinitas de la hermana Zuley. Que le digan, hermana, usted tiene que poner ese animalito y usted se ha encariñado con ellas, o la mascota suya, o los gaticos suyos, o el pajarito, ¿sí? Les va a tocar sacrificarlo. Ponga usted, ¿cómo usted haría si le dicen, si usted peca, el perro lleva la culpa? Usted se ha encariñado, lleva años con ese animal. Póngase en ese momento. ¿Qué no haría usted para no pecar y que ese animal no fuera sacrificado? ¿Sí me entiende? Ahorita sí lo sentimos mejor, ¿no? Ahorita como que nos acercamos más a los sentimientos, porque lo ponemos ahí en letra y dice, no, pues, pero cuando ya nos toca a nosotros, entonces, ahorita sí la tengo que pensar, porque si mi perrito que tanto lo amo, que me recibe después de que llego de trabajar, aunque sea el único que me reciba, me mueve la colita, si le pego, se enoja conmigo, me enojo con él, y después de un minuto está otra vez contento moviendo la cola. Y que tengan que decirle a usted, tiene que sacrificarlo para que usted pueda ser perdonado por la falta que cometió. Los sacrificios tienen que ver en su inmensa mayoría con adoración, alabanza, honor al Eterno y con purificación ritual o expiación para hacer óptimamente a su lugar de adoración. La muerte de Yahshua es una ofrenda superior ofrecida en el Mishkan celestial. Su muerte efectivamente es base legal de vida eterna y perdón de pecados para todo aquel que acepta el regalo de la salvación de Elohim. ¡Aleluya! Bendito sea Yahweh. En un sentido, la muerte de Yahshua cumple las sombras proféticas de los sacrificios de Levítico, sin anularlos. Esto hay que remarcarlo y decir, un momentico, esas eran las sombras, porque es que así nos dicen, no, es que eso eran sombras, las fiestas son sombras de lo que había de venir. Cogen una traducción por ahí, dice, de lo que había de venir. No, lo correcto es de lo que ha de venir.
de lo que ha de venir, porque aún no se ha acabado esto. Y faltan las fiestas que tienen que ver con su regreso y el establecimiento de su reinado. ¿Ven? Entonces, no se anulan este tipo de sacrificios, ¿ya? Sin anular la ley. Por medio de él, como un holocausto, tenemos acceso a Yahweh con confianza, tal como está escrito. En Hebreos 10, 21, 22 dice, teniendo un sumo Cohen sobre la casa de Elohim, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Siempre el agua tiene que ver con la limpieza. Él es la ofrenda sin pecado, nuestro Adón Yahshua Mashiach, el pan de vida que da vida eterna. Tal como toda ofrenda de minjá es ofrecida sin levadura, Yahshua es una ofrenda perfecta sin pecado, tal como se nos dice en la palabra primera de Kefa 2, 21, 22, dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también el Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, ponte ahí en ese lugar. Yo sé, tenías que ofrecer tu perrito. ¿Cuánto te dolería? Entonces, a nosotros nos debe doler mucho más y llenarnos de gozo lo que el Eterno hizo por ti y por mí. En él tenemos paz para con Elohim. Tal como se nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Yahshua HaMashiach, la ofrenda perfecta, ¿verdad? Además, él cumple satisfactoriamente el papel de ofrenda de pecado, hatat, y de reparación o culpa, que es la de Hashem. En él, el Eterno cargó todas nuestras culpas, tal como se nos dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida como ofrenda de culpa. Hashem por nosotros. Bendito sea él. Ya eso nuestro sacrificio eterno delante del Eterno ya fue ofrecido por nosotros y estamos completos en él. Entender más sobre estos sacrificios nos ayuda a entender lo superior de la ofrenda de su vida y además como cumplió aspectos de sombra profética de las ofrendas de Vayikra. Es necesario que comencemos a entender esto. Ponle toda la atención a partir de ahora a este libro de Vayikra. Su sangre está ahí para todo aquel que desea tener certeza de vida eterna. Baruch Hashem. Amados, eso ha sido todo. Bendito sea el Abacados por esta palabra. Le cuento que yo me emocionaba realmente con la lectura de esto y aún hay muchas cosas que debemos entender y que podamos algún día poder comprender la inmensidad, la grandeza, el poder del Eterno, del amor eterno por su pueblo. Shabbat Shalom, amados. El Eterno les bendiga. Amén.